funcionando. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Damos comienzo a otro quincenal donde hoy nos proponemos, como siempre, charlar entre compañeros, amigos, activistas, gente de la cultura. No sé si en mi caso, pero bueno, supongamos que sí. Vamos a estar tocando algunos temas que fuimos evaluando dentro del club estos días. Y obviamente que no estoy solo, como siempre estoy acompañado de un equipo de notables. Por un lado tengo a Mónica Gómez conectada desde México. Por el otro lado, desde Ecuador nos acompaña Servio. Y acá, desde su residencia en estos parajes escondidos donde suele habitar, el profe Juan, alto youtuber, siempre suelo decirlo, alto youtuber, la envidia de más de un suscriptor que nos sigue, de la cantidad de seguidores que tiene acá nuestro profe o invitado a esta sesión y parte del equipo estable. Bien, primero que nada, como siempre vamos a pasar a decir o a agradecer desde ya a Fediverse TV, que es mediante él que estamos saliendo a través del nodo levantado por este hermoso colectivo, utilizando el software de Pertube y de OBS para transmitir en vivo y en directo, es decir, todo a través de software libre. Lo menciono para aquellos que siguen pensando que no se puede hacer todavía con software libre. Sí, se puede transmitir en vivo y en directo totalmente con software libre. Por otro lado, como me gusta siempre decir, hay que tener en cuenta que el software libre es libre desde el concepto del código, desde el uso, desde compartirlo, desde poder cambiarlo, modificarlo, estudiarlo y volverlo a distribuir con esas mejoras para que cada uno de nosotros nos beneficiemos de este software. Pero mantener todos estos servicios no son gratuitos, no son fáciles, y si bien muchos de nosotros con nuestro tiempo de trabajo y esfuerzo invertimos nuestro dinero, es bueno que también puedan apoyarnos. Entonces, tanto en la página de Fediverse TV como en la página del club, hay un link en donde dice apoyar. Si pueden pasar, hacer su contribución, desde ya es bienvenida. Para nosotros es un premio, si se quiere, al esfuerzo que hacemos. Alguno dirá, bueno, ¿qué esfuerzo hacen? Bueno, me estoy reuniendo a 6 de la tarde para charlar un rato con amigos. No es que sea un esfuerzo, pero tengo que pagar la luz, tengo que pagar internet, tengo que pagar un montón de cosas. No solo yo, ustedes también, pero obviamente nos colaboran con eso, ya que nos alivia un poco este tipo de trabajo. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante, el cual realmente a mí yo disfruto hablar porque creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta siempre es la educación y el software libre. Y es algo que me encantaría verlo 100% presente. Cosa que nos vamos a plantear el por qué, para qué, si hay un estado real de situación, quién usa software libre en la educación, si hay realmente un desarrollo de software libre para la educación, si invierte el Estado realmente en el mismo, y el dinero vinculado para este desarrollo es libre, no es libre, lo ponen las empresas, lo ponen las cooperativas. Son algunas de las cosas que se plantean en esta pequeña disertación. Desde ya suelo traer a la mesa o comentar un proyecto que acá realmente en un principio fue muy bueno, a pesar de que fue un poco maltratado por muchas organizaciones de software libre, como es el tema principalmente de Guaira y Conectar Igualdad, que en su momento la verdad lo vapulearon porque hasta el mismo Stallman llegó a decir que no era Conectar Igualdad, sino era Conectar Maldad, porque habían incorporado Windows sin darse cuenta, por una cuestión de ignorancia, no porque llame ignorante a Richard Stallman, sino por desconocimiento, de que no fue informado bien de lo que era realmente Conectar Igualdad, de que gracias a eso hubo más de 3,5 millones de máquinas que salieron con un sistema operativo libre. Y eso ya era un montón. Y ahí nos faltó activismo, nos faltó, si se quiere, un poco más de cooperación para lograr
capacitar a los docentes, que el docente tuviese acceso rápido a las herramientas y todo. Y la verdad que sería genial que alguna vez, bueno, eso cambie. El tema es que hoy Guaira, con la actual administración, prácticamente ha pasado al olvido. Ya venía un poco así y se viene subsistiendo gracias al trabajo descomunal que hacen las personas que están detrás de él, como por nombrar algunos, Javier Castrillo, que es un poco quien dirige este proyecto, que me parece que es fundamental seguir manteniéndolo, porque aparte es fundamental tanto para el alumno que no puede acceder tal vez a una computadora, que el Estado pueda darle, mientras él esté estudiando, esa cobertura y permitir tener, ¿sí?, las mismas herramientas que tiene cualquier otra persona, y eso me parece que es fundamental. Ahora, después hay otras cosas, o sea, los sitios deberían ser totalmente libres, como existía, o yo pensaba que existía, que era edu.ar, si no me equivoco, el cual después creo que no es tan libre como yo creo, pero que sí tenía licencias Creative Commons. Pero me gustaría que sí, cualquier docente y cualquier alumno que fuera a estudiar, estudie con un Office libre. ¿Por qué tener que pagar a una marca propietaria para aprender a utilizar un Office cuando básicamente las funciones son las mismas? A esto siempre se genera un tema que es, bueno, pero el mercado manda. Bueno, pero si el mercado quiere tal cosa, que pague el mercado. La universidad, el secundario y demás tiene que capacitar personas que puedan razonar, pensar, decidir su futuro y transformarse, por lo menos desde mi punto de vista, en personas autónomas que puedan decir qué quieren hacer. Y si van a trabajar en una oficina, que medianamente se puedan sentar y puedan saber cómo usar un procesador de texto. Pero esto no quiere decir que tengan que ser de una marca en particular. Los procesadores de texto funcionan exactamente igual en todos los sentidos. Entonces, en eso es donde yo critico a la educación, si se quiere, en el poco uso que se le da del software libre. Pero bueno, es simplemente mi mirada, como dije. No quiero detenerme más, no quiero complicar mucho más la discusión. Teníamos Mónica como primera oradora, pero estoy pensando por cuestiones de horario. Si no te parece mal, Mónica, le damos lugar a Servio. Así habla por las dudas, para que no nos quedemos cortos de tiempo. Y después ya retomás vos el diálogo. ¿Te parece bien? Dale. Servio, entonces, la primera exposición va a ser en esta tarde de Servio, que nos va a hablar de software libre y educación. Adelante, entonces. Hola a todas, a todos. Muchísimas gracias por nuevamente permitirme formar parte de este selecto grupo. Ricky, por favor, ¿me puedes tal vez permitir compartir? Sí. Ya. Me olvidé. Ahí ya estás. Estás como el promotor ya. A ver, vamos a ver. Presentación. Ya, ahí sí. Compartir pantalla. Listo. Tenemos el chat activo en pantalla, les aclaro a los compañeros que nos están viendo, así que si alguno quiere dejar alguna pregunta, hacer algún comentario, directamente en pantalla van a ver el chat que está funcionando, y si hay algunos errores en la transmisión o algo, también nos hacen saber por ahí. Ahora sí, Servio, adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ricky, por darme el paso y más que nada por esa deferencia en apoyarme en el tiempo, ya que justamente en los quincenales se me aparecen por ahí un par de reuniones después de esta conversación y me toca salir corriendo a otro lado. No es online, es presencial, entonces tengo que irme a prepararme y salir. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para, como siempre digo, para conversar, para charlar, si es necesario dar una crítica constructiva. Todo es por el beneficio y por el desarrollo
de este mundo del movimiento del software libre. Hemos estado ya, vamos por el cuarto quincenal y bueno, en este momento un tema tan importante, tan delicado también, porque hablamos de juventud, hablamos de niñez, en la que debemos ser parte de ese cambio. Y creo que estas cositas que hacemos van a ir ampliando ese abanico de posibilidades que en algún momento, como lo decía Fede también en alguna charla que tuvimos, que debemos llegar también a los que toman las decisiones, porque nosotros podemos tener toda la buena fe y toda la buena voluntad de compartir información, de buscarla, de crearla, pero si no llega a quienes toman la decisión de implementarla, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el software libre y educación. He preparado 4 diapositivas que van más que nada relacionadas a mi entorno. Yo no puedo hablar lo que pasa en México, lo que pasa en Bolivia, en Perú. Voy a hablar un poquito de lo que yo conozco, aunque voy a ser sincero, últimamente yo ya no veo noticias. No sé en qué momento a mí me llegó a hartar eso y simplemente ya no veo noticias porque todo es pautado, ya saben, ¿no? El tema de las noticias locales hablamos, ¿no? Pero bueno, lo que sé, lo que se ve en las redes libres de información de páginas web. Voy a arrancar primero con el tema de propuesto, ¿no? Software libre y educación, ¿por qué y para qué? Y pues a lo que nosotros, lo que nos mueve, valga la redundancia, es el movimiento de software libre. Por lo tanto, fui a una fuente que es la página del GNU, en la que encontramos un párrafo que dice que las instituciones educativas de todos los niveles deben utilizar y enseñar exclusivamente software libre. ¿Por qué? Porque es el único que les permite cumplir con su misión o con sus misiones fundamentales, ¿no es cierto? De que para difundir el conocimiento y enseñar a los estudiantes a ser buenos miembros de la comunidad. Nosotros cuando asistimos acá, por ejemplo, en mi caso que tengo mi hija, cuando vamos a las aulas, a una reunión, a un evento del colegio, siempre arranca, por ejemplo, la directora, la rectora, como sea que le llamen en otros países, dice, bienvenidos a toda la comunidad educativa. Entonces, por ahí vamos, ¿no es cierto? Esto desde la raíz está hecho ¿para qué? Para compartir, para difundir y enseñar el conocimiento a los estudiantes, porque si las cosas fueran licenciadas, si fueran bajo licencias, perdón, restrictivas, bajo derechos de autor que los profesores no pueden ni siquiera sacarle una copia a una hoja, entonces no se podría enseñar. Entonces desde ahí ya vamos viendo ese beneficio que tiene y que ofrece las iniciativas del software libre y en especial las licencias para compartir conocimiento, para enseñar a los estudiantes todo lo que en sí tiene que ver, ¿no? En este caso, hablemos del software libre, por ejemplo, ¿no? Ya que en algunas entrevistas, y ya lo hemos comentado, Richard Stallman, por ejemplo, indica que a los estudiantes se les está inyectando esa dependencia tecnológica y hace una analogía como que los colocáramos en fila y venga, inyéctese la droga para que ellos poco a poco en su crecimiento dependan de esa droga. Entonces es prácticamente una analogía perfecta para mí, esa comparación relacionado a la tecnología. Ahí tenemos la fuente de la página, igual el archivo ya se los voy a pasar a través del chat para cualquier investigación extra que deseen hacer. Bueno, vamos acá al tema del presupuesto en Ecuador, que los activistas tienen que estar arañándose económicamente para desarrollar, debemos estar siendo voluntarios, como se dice, con el impulso de uno mismo, con lo que a uno le queda de su propio trabajo. Cuando, si vemos cifras a nivel país, obviamente Ecuador es un país pequeño, quizás dentro de su entorno, por ejemplo, no quiero saber cuánto estará en México el presupuesto que debería dedicarse a la educación, pero me imagino que debe ser muchísimo más por el tamaño mismo, ¿no?, del país. Entonces, perdón un rato, porque
Estoy aquí junto a la calle, está pasando un camión. Bueno, entonces el presupuesto en Ecuador para la educación, destinado justamente para la educación, y hablamos de niveles medios, es el 6 o debería ser el 6% del PIB, ¿sí? O del PIB, como se le dice. Entonces, el presidente del Ecuador y todos sus miembros, ministerio, etcétera, deberían destinar en dólares 7.074 millones de dólares para la educación. Sin embargo, lo que se está destinando ahora, hablamos del 2024, ahí dejo yo la fuente para que puedan consultarla en caso de que deseen, si es que de pronto alguien de Ecuador nos está mirando en este momento. Se está destinando 4.642 millones de dólares. Una diferencia de casi 3.000 millones de dólares que no se está dando la orientación económica que debe, a dónde debe llegar. Entonces, primero, a nivel país, nosotros nos vemos apretados por el tema de la crisis, que a veces incluso yo me lo pongo en duda, porque muchas de las veces son técnicas, ¿sí? Como lo decíamos en algún momento, la técnica del shock, para provocar incertidumbre, para provocar preocupación y para así meter sus leyes a gusto, ¿no? Entonces, se producen este tipo de problemas a nivel país y ahí es cuando los gobiernos aprovechan y dicen, bueno, como estamos en crisis, solo vamos a destinar cierta cantidad de dinero a la educación. Pero bueno, ese es otro tema, es un tema más político. A lo que yo voy es que dinero hay. Y toda esa cantidad de dinero, lamentablemente no tuve más tiempo de investigar cuánto de ello va destinado a la tecnología y cuánto de lo que está destinado a la tecnología como tal va a manos de Microsoft, va a manos de Google, va a manos de Zoom, va a manos de todos los, de aquellas personas que manejan esos imperios tecnológicos y que hoy en día, pues lamentablemente, se pudieran quedar incluso en la misma gente de nuestro país que maneje o que administre servidores que permitan el compartir conocimiento, la difusión, reuniones online a través de, por ejemplo, plataformas libres como Big Blue Button, como Jitsi, como Peertube, una nube como Nextcloud, chat en XMPP. Todos esos recursos se van por el facilismo y obviamente debemos ser sinceros. También puede ser el tema de que hay un enganche, ¿no? De ahí tienen de dónde coger, mejor dicho, ¿no? Entonces, no les conviene porque primero se les va a complicar la cosa, debemos montar infraestructura, debemos contratar personal, etcétera, crear nuevas instituciones. Y acá simplemente cogen, dice, denme a Microsoft, denme una licencia para 100.000 estudiantes y listo. Entonces, por ahí va el asunto. El dinero hay. Lo malo es que no se lo está destinando ni dándole la importancia que se debería dar, en este caso, a la educación y sobre todo tomando en cuenta la infraestructura tecnológica que gracias al software libre pudiéramos tener, ¿sí? No me imagino una secretaría de software libre con toda esa infraestructura, granja de servidores, etcétera, basados en software libre. Se puede hacer, pero no se lo quiere hacer, ¿no? En Ecuador en especial, ahí está. Y voy más allá. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver que las leyes incluso están ya, tenemos un abanico legal de decretos ejecutivos que datan incluso desde el 2008, que ya tenemos esas bases legales en la que reforzar el uso del software libre tanto en entidades públicas como en instituciones educativas. Y yo recuerdo claramente, bueno, si hablamos de políticos puede que se cause algún tipo de controversia, pero hay que ser sinceros, en realidad en tiempos de Correa sí había esa motivación, porque hasta videos hay en la que invita a utilizar a la nación software libre,
en la que motiva a participar de eventos de conocimiento de software libre, del Roflisol, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos tres de los principales. El primero, que es del 2008, el decreto ejecutivo número 1014, emitido el 10 de abril del 2008. Ahí tenemos igual las fuentes, como ustedes pueden ver, están en páginas gubernamentales, o sea, todavía están dentro de los sitios web gubernamentales, porque era una obligación o es una obligación y compartir información pública a través de las páginas web de los sitios de instituciones públicas. Entonces, en este primer decreto se recomienda a las instituciones públicas que se debe dar prioridad al uso del software libre. Primero, porque es ético. Segundo, porque abarataría costos. ¿Sí? No quiere decir que sea gratis, ¿sí? Eso sí, vamos siempre a reforzarlo. Y tercero, porque seríamos generadores de tecnología, no solo consumidores. Podríamos ser capaces de crear nuestros propios sistemas a medida, de acuerdo a la necesidad, y ese software quizás en otros lados sirva y lo van a necesitar. Se generarían fuentes de trabajo, porque si, por ejemplo, hablemos de colegios de bachillerato, a veces no tienen un sistema que el gobierno provea para la gestión educativa, hablemos de matrículas, de todo eso. Pero si hacemos o desarrollamos software libre, ese mismo sistema que quizás se trabaje para una institución, sirva para todas las miles de instituciones que se tiene a nivel país. ¿Ya? Tenemos también el decreto 1425, perdón, que dentro del reglamento, en su artículo 148 del Código Ingenios, así se llamó, bueno, tiene un nombre más largo que en este momento no recuerdo, pero en el Código Ingenios, en su reglamento, en el artículo 48, está la recomendación. Hablamos ya del 2017, miren, ha pasado casi 10 años y se reformula dentro de las bases legales, se ratifica la recomendación del uso de software libre en el país. Esto ya es el 22 de mayo del 2017. Y tenemos otro ejecutivo más, otro decreto ejecutivo, perdón, el 1073, emitido el 12 de junio del 2020. A ver, vamos a ver aquí. Todos estos, incluso este decreto, yo lo encontré en la página web del Ministerio de Telecomunicaciones, en donde refuerzan el tema de que debemos siempre dar prioridad al software libre, ¿sí? Y además de eso, que el valor agregado sea nacional. Por ejemplo, vamos con un tema muy sencillo para ir terminando mi participación. Digamos que un ministerio o una entidad pública necesita un sistema de gestión financiera. Puede haber colegas que tengan o que manejen, por ejemplo, Triton, pueden haber colegas que manejen Odoo, ¿sí? Ambos son gestionados por la comunidad en sí, otros son auspiciados también por empresas como Odoo SA, por ejemplo, pero hay la parte community, ¿no? O la parte la versión comunitaria, ¿no? Con todo el software bajo licencia LGPL, etcétera. Entonces, puede haber una empresa en Ecuador que maneje y que trabaje con software libre. Entonces, la mano de obra va a ser siempre primordial el valor agregado nacional. Es decir, no va a venir una empresa colombiana o una empresa mexicana que aunque sean buenos en lo que es el desarrollo de verticalización en Odoo, por ejemplo, sino que se daría prioridad o se debe dar prioridad a los desarrolladores locales, porque Odoo lo conocen a nivel mundial, ¿no es cierto? Triton igual, pero se daría lugar a la preferencia a la mano de obra local. Entonces, nosotros tenemos eso dentro de nuestras leyes, pero que lamentablemente no se da o no se aplica. Entonces, ¿de qué nos sirve tener todas estas documentaciones legales firmadas por el presidente mismo y que acá no podamos hacer nada? Sin embargo, es un punto de partida
para que las asociaciones, comunidades, movimientos, podamos empezar campañas, por ejemplo, de concientización para que, primero, se preste atención de que haya el insumo legal y segundo, de que el software libre permite no solo hacer un buen trabajo relacionado con la parte educativa, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, del mismo Triton, del mismo DO, sistemas de gestiones educativas para el manejo de los establecimientos, de colegios, de universidades, en la cual nosotros podamos trabajar en conjunto con el Estado y la comunidad de software libre. Ahora bien, me salió un poquito, unos minutos del tema, porque realmente es algo muy importante, ¿sí? Si hablamos de temas de que tenemos leyes que nos permiten aplicar software libre, ¿por qué no hacerlo en las aulas? ¿Sí? Con el uso de Big Blue Bluetooth, con el uso de XMPP, todas las conversaciones se crean grupos ahora, pero lo que va de lleno es WhatsApp. ¿Por qué no se utilizan dentro de las aulas herramientas de software libre? ¿Por qué no se enseña en las aulas herramientas de software libre? A pesar de que tenemos esas leyes que nos permiten hacerlo, aún así, dentro de lo que es Ecuador, pues nos ha quedado corto, porque si uno va a un colegio, en el momento de que se creó la sala de computación, yo recuerdo claramente, por ejemplo, en algunos que he visitado, tenían Ubuntu, por ejemplo. Ese es un inicio, ¿no? Hablamos de muchos años atrás, en tiempos del presidente Correa, me acuerdo, porque ahí comenzó todo este tema de la modernización. Pero en cambio ahora ya esas computadoras están formateadas con Windows y bueno, como comunidad tenemos que reforzar, buscar lineamientos legales para con eso también, no solo decir usemos software libre, sino que para con eso apoyarnos y decir que la ley también apoya y permite y sugiere el uso de software libre dentro de la educación. Y por último, hay un sitio web que les dejo igualmente la fuente en Ecuador que se llama Software Público. Entonces, el momento que nosotros tenemos a disposición a nivel gobierno esto, realmente es poco difundido. No sé por qué no llega o no tiene el impacto que debería, en la cual, por ejemplo, aquí los chicos podrían hacer dentro de sus prácticas, por ejemplo, ¿por qué no empezar con quienes están siguiendo informática en su bachillerato, por ejemplo? Y que el software que lo hagan en sus prácticas lo suban acá en estos repositorios. Incluso hay un software que se llama Minca, que fue igualmente auspiciado por el gobierno y que permite, es un repositorio Git, es basado en GitLab. Entonces, esa parte también son inicios buenos, pero que no tienen el impacto. ¿Por qué? Porque también hay que llegar a los maestros, a los profesores. Si a un profesor de informática, por ejemplo, que solo sabe usar Windows, no va a poder enseñar a los estudiantes otro sistema operativo. O si solo maneja hasta para hacer una suma Excel, no va a poder hacerlo en LibreOffice. Entonces, por ahí va el asunto. Por ahí tenemos que encaminarnos. Tenemos herramientas, tenemos bases legales, pero tenemos que dar ese empujoncito que necesitan desde pequeños, porque después ya a veces cuando están mayores no es complicado el tema ya hacer cambiar de mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles. No sé si de pronto alguna pregunta, alguna duda. Servio, bien, me parece bien tu postura, lo que has explicado creo que ha sido muy claro. Voy a comentar y aprovechar que tenemos algunas cuestiones que han escrito por aquí. Desde ya saludo a todos los que nos están siguiendo en la transmisión, que están en la sala de chat. Hoy más de 15 personas, muchos anónimos, tienen miedo a poner algún nombre, pero otros han dado su nombre y tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, amigos de Linux. Uno de sus comentarios muy interesante: vive en España, la comunidad autónoma donde yo vivo, cuando el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista gobernaron, iniciaron un proyecto para el fomento del software libre. Creo que con suerte ha podido mantenerse hasta ahora, aunque uno de sus objetivos
era que la naturaleza del software libre pudiera ayudar con la lengua propia de la comunidad, pues eso es algo minoritario. Bueno, se entiende, obviamente, desde Galicia suele pasar eso. También comenta que dentro de las cosas que estudió GIMP dentro del colegio, LibreOffice, a pesar de que bueno, fue sobre Windows, pero al menos vio algo de lo que es software libre. Incluso tenía Firefox, y lo que comenta es que habría que hacer programas para hacer que los profesores, en lo personal, docentes, tengan que aprender a usar software libre en vez de privativo, y que tengan que enseñar con eso en las escuelas. Sí, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahí creo que es una falencia, tal vez a nivel general, es que se entregan, en el caso de Argentina se entregaron primero los ordenadores sin dar las capacitaciones previas del uso del software libre, del GNU. Creo que eso es un error garrafal. Hay que enseñar primero a la gente, enseñarle al docente, entregarle. En el gobierno de la administración de Alberto Fernández se le daba crédito al docente para que se compre su ordenador con software libre. Error. Si en el mercado no hay software libre, ¿cómo va a comprarse una persona un ordenador con software libre? Ya ahí empezamos mal. A pesar que acá en Argentina hay ya, por suerte, en uno de estos portales de venta, algo de ordenadores con software libre. El software bandera era Guaira y ese no venía en ningún lado. Entonces me parece que en ese sentido sí fue un error garrafal. Pero por lo demás realmente coincido plenamente. Sí, mira, por ejemplo, justamente de lo que comenta, ¿cómo se llama? Amigos de Linux. Sí. Muchas gracias por ese aporte. Bienvenidos todos los aportes, porque justamente para eso es el tema, para eso son estas reuniones, para dar ideas y buscar métodos en los cuales podamos nosotros llegar a la comunidad en general. Por ejemplo, tú hablabas en algún momento de la iniciativa de la comunidad clementina, ¿no? Que en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, fue muy importante también, porque me parece que desde la pandemia ya estaban, incluso antes, ¿no? Sí. Pero también traigo a cotación lo que hicimos con la comunidad de autoformación, junto a los compañeros de Venezuela, que justamente David Ramírez fue uno de los principales en los que tuvimos el apoyo, ¿no? Y él mencionó, ahora en la entrevista que tuve con él, o mejor dicho, trajo un recuerdo en el que decía, éramos 2, 3, pero hicimos el llamado y comenzó a generarse una comunidad que quiere colaborar, que quiere compartir y que impulsa ese objetivo, ¿sí?, que teníamos nosotros, el llamado a autoformación, ¿no? Ya que nadie nos forma, nosotros mismos nos formamos. Sí. Como tú dices, le entregan una computadora con software libre al profesor, que después yo como técnico, por ejemplo, me llaman para que les ayude a hacer alguna cuestión, a conectar la red y eso. Dice, oiga, tengo esa máquina, voy a hablar un poquito en la forma de cómo se habla, ¿no? Por acá. Tengo esa máquina por aquí, no tengo idea qué cosa hacer con eso. Realmente no sé ni qué es, no he visto yo nada. Entonces imagínense que te llega una herramienta que no sepas cómo manejarla. Entonces, la iniciativa clementina, la iniciativa que tuvimos hace años de autoformación, tiene ese impacto beneficioso porque le llega el aprendizaje que necesita la persona, el docente, en este caso, si hablamos de educación. Debemos buscar metodologías de juntarnos, pero no solo lanzar una invitación a internet, sino que, por ejemplo, yo en mi zona tendría que irme al colegio, hablar con la rectora, hablar con los profesores. Miren, tenemos esa iniciativa, vamos a dar unas capacitaciones, las ventajas de persona a persona. No puedo esperar que solo lleguen, ¿no? Obviamente eso quita tiempo y todo, pero puede darse el momento, ¿no?, de hacer un evento anual en el que nos digamos, vamos a hacer este trabajito y voy a hacer ese pequeño esfuerzo de hablar con los profesores, con los estudiantes, para que asistan y vean de una forma más específica las ventajas y bondades del software libre y del movimiento del software libre, de crear una verdadera cultura de compartir conocimiento.
Ujú. Sí, tal cual. Yo creo que nos falta mucho ese trabajo, a pesar que en algún momento con compañeros del club hicimos un poco esto que vos decís de ir a golpear los colegios. De hecho, yo me ofrecí gratuitamente a darle soporte a un colegio que tengo aquí cerca y ellos querían usar Microsoft y no querían usar Wire, así que era toda una discusión. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que esto lo hablé con la gente de GNU Venezuela, que ellos hicieron un cambio. Hicieron la prueba de tener ordenadores en su momento como venía Guaira, mitad Windows, mitad GNU Linux, y se dieron cuenta que no funcionaba, que los docentes no lo adoptaban. Entonces optaron porque a partir de ahora todos vienen con GNU Linux y la Canaima salió directamente con software libre y nada más. Y esa es la forma, aunque parezca mentira, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos el dual boot, el famoso dual boot, ante una dificultad, el usuario lo primero que hace es ir al otro sistema porque cree que no puede resolverlo en GNU. Entonces, en vez de ser una ventaja, es una contra, porque no se termina nunca de aprender el sistema. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que ser un poco más purista. Los ordenadores que entregue el Estado o en la formación educativa tienen que ser 100% sobre GNU Linux. Y de hecho hay universidades acá en la Argentina que solamente trabajan con GNU Linux. No tienen privativos, pero han hecho un cambio estético. Cualquiera que va ahí se sienta, che, ¿puedo usar el PC? Sí. Mira, uy, qué bueno, Windows 11 dice. Sí, mentira. Abajo de eso está corriendo el Ubuntu o está corriendo Ubuntu Mate, otra cosa. Porque le han cambiado la estética y para la gente es igual. Ricky, Sí. como comenta José, dice que en las universidades de España tienen casi todas con contrato con Microsoft o con Google. Uh-huh. Entonces, como vemos, yo hablaba en temas de Ecuador, ¿no? Sí. La realidad que yo vivo, pero como nos podemos dar cuenta y nos comparten nuestros amigos, esto es a nivel mundial, es un problema Sí. mundial. Sí. Y el monopolio de estas tecnológicas, de estas empresas tecnológicas es grande. ¿Por qué? Porque están enganchados y van de la mano con los estados, con los gobiernos. Sí. Entonces, bueno, el trabajo es bastante realmente en el ámbito educativo. Esto de aquí solo es un granito de arena, el poder aquí nosotros discutir sobre esos temas de acuerdo a cada una de nuestras realidades, para después ver posibilidades en las que podamos llegar, ¿no? a esas instituciones. Sí, 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 tal cual. Bueno, dicho esto, vamos a pasar con, en este caso, la segunda disertante de la tarde que va a estar exponiendo. Te voy a pasar, ahora sí. Va, no sé si quedaba algo para decir, Servio. Perdóname, te estoy echando prácticamente. Si no hay más nada para decir, bien, no, está muy... doy paso entonces sí, no, a Mónica. Mónica, ahí te estoy pasando a presentadora. Ahí está, ahora sí. Perfecto, Todo tuyo. gracias. Ahí está. Perfecto. Ahora ahí voy. A ver, ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Perfecto, sí, ahí levanto la ventana y se ve completo. Muy bien. Muy bien, perfecto. Ok, bueno. Pues en este caso yo les voy a hablar de todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita del software libre en educación, pero desde el punto de vista de un estudiante. Ustedes ya saben, y para los que no, a lo mejor no están tan al tanto, pues yo soy estudiante de ingeniería y pues me he topado con una serie de desafíos al momento de utilizar el software libre en mi formación educativa. Entonces, primero les voy a platicar mi contexto. Lo cierto es que mi universidad aparentemente dice promover el uso del software libre, pero lo cierto es que es muy incoherente y no es muy clara con la manera en la que lo hace, ¿sí? Como que mezcla el uso de software libre y software privativo y entonces, pues como que no queda clara para nosotros los estudiantes, pues qué ventaja tiene el software libre. Entonces aquí les voy a poner algunos ejemplos. Primero, pues... la gran mayoría de herramientas que utilizamos en la universidad pues son privativas
sí utilizamos, por ejemplo, para las sesiones virtuales utilizamos Microsoft Teams, para plataforma de aprendizaje en línea utilizamos Blackboard, y en general utilizamos herramientas privativas, y a veces en estas tareas, en estos trabajos de Blackboard, vienen algunos ejercicios que quizás hay que hacer con programación o hacer en la computadora, y pues se nos llega a sugerir el uso de algunas herramientas libres, como por ejemplo, en una materia que llegué a tener que es cálculo vectorial, en estas tareas de Blackboard se nos recomendaba que usáramos Octave, que es un programa de GNU que está hecho para como una alternativa libre para MATLAB. Entonces en Blackboard nos ponían en la actividad, no, pues usa Octave, ¿no? Y incluso nos ponían el link para descargar el programa. Pero luego el profesor, ya en clase presencial o en línea, pues nos decía, usen MATLAB. Y entonces no quedaba claro, pues, cuál había que usar. Y pues la mayoría se inclinaba por MATLAB, porque el profesor recomendaba usar MATLAB. Exactamente lo mismo pasa con el diseño asistido por computadora. En ocasiones se nos ha llegado a recomendar usar FreeCAD, y cuando uno va a la universidad, a las instalaciones para utilizar el programa, pues resulta que nada más está instalado SolidWorks, no está instalado FreeCAD, y no queda otra más que usar el programa privativo. También, pues he utilizado varios de los laboratorios de cómputo que hay en la universidad, porque la institución es una universidad y una preparatoria, y a veces tengo que tomar clase en la preparatoria. Entonces, pues resulta que no he encontrado en ninguna computadora con GNU Linux, todas utilizan Windows, y en el caso de la gente que estudia cosas como diseño o animación o cosas de ese tipo, pues utilizan Mac, pero en ninguna computadora he visto que utilicen GNU Linux. Después también, en este semestre, que ya estoy a punto en 2 semanas termino el 4º semestre de ingeniería, tengo una materia que se llama sistemas operativos, y se nos menciona cada rato que Linux, ¿no? Que GNU Linux, ¿no? Luego a veces pasan de GNU y nada más nos mencionan a Linux. Y nos dicen es que está chido utilizar Linux, está chido utilizar software libre porque se puede modificar, se puede personalizar, y entonces así se entiende mejor cómo funciona el sistema operativo. Y en ningún momento nos mencionan el aspecto filosófico, el aspecto pedagógico, en ningún momento nos mencionan nada del software libre, únicamente se enfocan en el aspecto práctico. Y el colmo fue hace unos días, en esa clase, en la que mi profesor, estábamos viendo un tema de aplicaciones móviles. Y entonces una de esas mi profesor nos menciona, pues si ustedes desarrollan una aplicación y quieren acelerar su desarrollo, que quede más rápido, pues liberen su código, y entonces la gente, la comunidad va a desarrollarlo, y ya que lo tengan hecho, lo vuelven a cerrar. Y dice, ese es un truco que hacen algunas empresas. Y yo cuando oí eso dije, pero qué cosa más deleznable nos acaba de enseñar este tipo. Entonces, pues claramente la promoción o la difusión del software libre que hay en mi universidad, pues no es para nada consistente, no es para nada transparente, ni mucho menos es algo genuino. Entonces, adicionalmente a esto, voy a mencionar una controversia que surgió hace como 2 semanas con la empresa Adobe, ¿sí? Y la voy a mencionar por la relación que tiene esto con el tema de mi universidad. Pues resulta que Adobe cambió sus términos de uso, en los que ahora todos los contenidos que creen los usuarios en sus programas, en Photoshop, en Illustrator, en todos los programas de Adobe, pues al hacerlos le están dando, por decirlo así, una licencia a Adobe para que pueda acceder, pueda modificar, pueda utilizar e incluso se pueda apropiar de esos contenidos. Y les aparecía una pantalla, una ventana en la que se les obligaba a aceptar esos términos. Si no aceptaban esos términos, no podían utilizar el programa. Entonces, pues se armó la polémica porque hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo con esto, pero pues hubo otros tantos que les dio igual y aceptaron los términos. Como parte de estos cambios de los términos de servicio, los contenidos a los que ahora Adobe tiene permiso, ¿no? O tiene la licencia para acceder, pues van a ser usados para entrenar a su propia inteligencia artificial. Y
Adicionalmente, cualquier intento, si yo tengo una suscripción de Adobe y la quiero cancelar, pues resulta que voy a tener que pagar una multa del 50% del tiempo que queda de mi suscripción. Y esto es bajo el pretexto de que supuestamente, como se les dan muchos descuentos a los usuarios cuando pagan su suscripción de Adobe, pues por eso, si la quieres cancelar, tienes que pagar la multa del 50%. Y eso no es lo único que ha hecho Adobe. Adobe creo que es una empresa bastante conocida por ser muy antiética. En 2019, Adobe amenazó con demandar a los usuarios que usan versiones antiguas de Photoshop y a partir de esta polémica que les digo que fue hace como 2 semanas, el gobierno estadounidense planea demandar a Adobe por sus prácticas antiéticas que engañan a esos usuarios. Entonces, ¿qué relación tiene esto con mi universidad? Pues que todos los estudiantes que estudian las carreras de diseño, animación y todas esas, pues usan software de Adobe. Entonces, quizás inconscientemente o quizás a propósito, al utilizar la universidad este software, lo que está haciendo es que les está enseñando a los estudiantes, pues que su arte y su contenido no es suyo, sino que le pertenece a una empresa que puede utilizar este contenido a su voluntad y con sus fines para entrenar a su inteligencia artificial y con fines comerciales. Entonces aquí regresamos también a la narrativa que tiene Richard Stallman y que mencionó este serbio, pues de qué es inyectarle droga a los estudiantes, ¿no? Y enseñarles que está bien inyectarles droga, porque imagínense que si se están enseñando a los estudiantes que las cosas que crean no son suyas, pues imagínense cómo va a cambiar ese sentido, ¿no? De lo que es mío y lo que es de los demás, ¿no? Entonces, ahora les voy a mencionar un poquito cómo ha cambiado mi manera de aprender y de estudiar a partir de que empecé a usar de lleno el software libre. Entonces, primero que nada, ya desde el principio, Richard Stallman menciona que una manera espectacular de aprender programación, pues es leyendo y escribiendo software libre, ¿no? Sobre todo eso, leyendo y escribiendo software libre, ¿no? Porque cuando uno lee el software libre, uno lee el código, uno estudia el código, pues uno puede ver cómo otras personas escriben ese software. Y entonces eso nos abre nuestro panorama, nos abre nuestra visión sobre el desarrollo de software. Obviamente esto lo digo desde mi punto de vista como estudiante de ingeniería de sistemas, ¿no? En el que parte de mis estudios pues es la programación, el desarrollo de software. Y entonces esto además nos permite obtener un criterio, ¿sí? Que nos puede permitir pues tener las mejores prácticas al momento de desarrollar nuestros programas. También, debido a que podemos recibir un feedback, ¿no? Y también otras personas nos pueden contribuir a nuestros programas y nosotros podemos contribuir a los programas de otros, pues eso también mejora nuestras habilidades porque es como practicar, ¿no? Es como practicar y por lo mismo que ya les mencionaba antes, pues esto abre nuestro panorama y podemos ver el mismo problema de distintos puntos de vista y entonces seremos capaces de escoger pues cuál nos conviene más, cuál solución nos conviene más. Como parte de todo esto, el software libre nos enseña a pensar y a razonar y esto es algo es una de las principales críticas que yo tengo hacia el sistema educativo actual, especialmente en Latinoamérica, que muchas veces este sistema educativo nos enseña nada más a memorizar y a repetir las cosas de memoria sin entender realmente qué significan o sin entender qué estamos diciendo. Es decir, se nos está enseñando a evadir al pensamiento. En cambio, el software libre nos enseña pues a pensar y a razonar, ¿no? Y a ser críticos en ese pensamiento, ¿sí? Y entonces, con el sistema educativo actual y más utilizando el software privativo, se nos enseña a actuar de manera mecánica y dogmática, porque si Adobe ahora tiene la licencia para poder utilizar los contenidos creados por los artistas, por los estudiantes, y alguien se pregunta,
¿Y por qué eso es así? Ah, no sé, porque así es la licencia y no lo cuestiones porque pagamos un montón de dinero por pagar ese software y si no lo usas te reprobamos. Entonces, cállate y úsalo y que no te importe que tu contenido no sea tuyo. Entonces, es un pensamiento dogmático el que se está infundando en los estudiantes mediante el uso del software privativo. En cambio, el software libre nos libera de ese pensamiento dogmático y nos hace ser críticos con las cosas que vemos y con las cosas que utilizamos. Y también lo más esencial, sí, que el software libre nos enseña la cualidad humana básica de compartir. El software privativo, sí, debido a su carácter cerrado y a su carácter de ser hermético, pues no permite compartir ni el programa ni su código con los demás. Es decir, no podemos compartir el conocimiento con los demás. En cambio, el software libre, pues por naturaleza es comunitario y se basa en compartir con los demás. Y entonces, en cierto modo, sí, el utilizar el software libre nos enseña a nosotros ética, ¿sí? Y también nos enseña los valores, pues, de ser compartidos con los demás y de ser también solidarios con los demás y no quedarnos con lo nuestro y protegerlo para que nadie más nos lo quite, ¿ok? Entonces, aquí les voy a compartir una experiencia que yo tuve justamente con esto del software libre. Hace poquito tuve un proyecto en el cual tenía que desarrollar un algoritmo RSA en C. Los algoritmos RSA, pues es un algoritmo de encriptación, ¿sí? Que maneja dos claves. Maneja una clave pública, que es para encriptar, y la clave privada, que es para desencriptar. Entonces, yo en un principio quise buscar pues, tutoriales o algo para ver cómo se hacía, y pues no encontré nada, ¿no? Hay un montón de videos de cómo funciona el algoritmo matemáticamente, pero no hay ningún video de cómo se implementa en un lenguaje de programación. Entonces sí me quedé un buen rato, varios días de chin, ¿y cómo le hago? Entonces, después de estar pensando, dije, ya sé exactamente cómo lo voy a hacer. Lo que hice fue meterme a la página de GPG, que es este programa de GNU para justamente la encriptación, que los que sigan un poco de cerca mis repositorios de Codeberg y todo eso saben que yo utilizo GPG para todo, porque firmo mis commits, firmo los binarios de los programas, firmo todo hasta mis correos electrónicos los firmo con GPG. Entonces me descargué el código fuente y me metí a la parte justamente donde implementan el algoritmo RSA. Entonces, leyendo el código, ¿no? Y estudiando, pues, cómo funciona y cómo fue implementado, pues yo decidí más o menos seguir una implementación similar para el programa que yo tenía que hacer, ¿no? La encriptación que yo tenía que hacer. Y aquí podemos ver cómo justamente aquí tenemos un archivo de ejemplo. Aquí generé las claves pública y privada con el programa y aquí encripté el archivo y lo logré desencriptar. Y para esto me tardé 3 días en hacerlo. Y aquí puse el logotipo de Raccoon Lock porque exactamente lo mismo fue lo que yo hice para implementar la encriptación de Raccoon Lock, que es mi gestor de contraseñas. Nada más que en este caso no fue con RSA, sino fue con AES, que es una sola clave y con la misma encriptas y desencriptas. Eso significa, ok, que en mi caso, si yo no hubiera conocido el software libre, ¿sí? O si yo no supiera de las cualidades pedagógicas que tiene el software libre, pues simplemente no hubiera, todavía estaría pensando en cómo hacer este algoritmo, porque les digo que no encontré ningún tutorial en ningún lado, e incluso hubo algunos compañeros que también trataron de buscar en algún lado y simplemente no encontraron nada, encontraron un montón de material sobre cómo funciona matemáticamente el algoritmo, pero no de cómo implementarlo. Entonces, con esto, pues el mensaje que yo les quiero compartir, pues es que el software libre sí sirve para un estudiante, ¿no? Para aprender a desarrollar algo que muchas veces no existen los recursos para poder hacerlo, ¿no? Y luego también, aquí no puse la diapositiva, se me olvidó, pero también les voy a mencionar mi proceso en general de aprendizaje, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a partir de usar el software libre. Y es que, por ejemplo, mi universidad en un principio súper mega recomendaba el uso de una plataforma privativa que se llama Canva. Que esta plataforma, pues, sirve para hacer
mapas mentales, infografías, presentaciones, ese tipo de cosas, pero se hacen con una plantilla que ya viene, que alguien la hizo. Entonces tú nada más escoges qué plantilla quieres usar y ya le metes la información y ya está. Y pues yo solo decir que a la universidad esa estrategia le salió, con esa estrategia le salió el tiro por la culata, porque pues después de un tiempo, pues resulta que todo mundo entregaba sus trabajos, sus tareas, con los mismos diseños. Y a veces hasta con la misma información, porque como en Canva nada más es darle clic a la plantilla y mete la información, lo que muchos hacen es copiar la información de internet, la copian, la pegan y a veces ni siquiera la citan ni la referencian. Entonces la universidad empezó a tener un problema, pues de que tenía demasiados trabajos repetidos, que no necesariamente eran plagio, pero que sí eran repetidos porque la gente estaba agarrando los mismos diseños, porque además Canva al ser de pago, o sea, tiene una versión gratuita y una versión de pago. Y la versión gratuita, que es la que todo el mundo tiene, nada más da una cantidad limitada de diseños, bastante decente, pero muy limitada. Entonces empezó a ocurrir que se llenaba, ¿no?, de trabajos repetidos con los mismos diseños y a veces hasta la misma información. Entonces la universidad ahora está desaconsejando e incluso está empezando también a sancionar a la gente que está abusando del uso de Canva, pero pues no le está saliendo porque acostumbró a los estudiantes a usar esa herramienta y pues ahora ya no los puede sacar de ahí. Y volvemos a lo mismo. En este caso la droga era Canva y la universidad se las inyectó a los estudiantes y pues ahora ya los estudiantes dependen de Canva para poder hacer sus tareas. Sin esa plataforma ya no pueden hacer nada o sus trabajos son de muy mala calidad. Entonces yo desde que empecé a ver eso, y más que me metí lleno al software libre, pues decidí salirme por completo de esa plataforma. Y yo hoy en día ya no utilizo Canva. Estas presentaciones que he presentado en el quincenal, valga la redundancia, las he hecho totalmente con LibreOffice Impress, la he hecho con LibreOffice. Y ya me acostumbré a que mejor los diseños los hago yo con Inkscape, porque resulta que me gustó mucho el tema de los gráficos vectoriales, entonces uso Inkscape para hacer mis diseños, y dependiendo de qué voy a hacer, si es una infografía o algo así, pues con LibreOffice Draw meto todo y ahí lo acomodo y lo uno, pongo el texto y todo, ¿no? Y luego, si es una presentación, como en este caso, pues uso LibreOffice Impress, ¿no? Y también los documentos, enseguida tengo que hacer reportes de investigación, tengo que hacer diversos documentos, ¿no? Ahorita estoy con la agenda apretadísima porque tengo que entregar un documento de arquitectura de tecnología, ¿sí? Utilizando el framework de TOGAF, para quienes lo conozcan, y es una cosa bestial, es demasiado grande. Y estoy usando LibreOffice Writer, ¿no? Y también algunos documentos uso LaTeX también, que es software libre. Entonces, con esto, primero que nada, aprendí. Yo puedo hacer mis propios diseños y no tengo necesariamente que basarme en uno que ya está hecho, para empezar. Segundo, gracias a eso, le pongo más esfuerzo a las cosas que hago, porque ya estaba teniendo también yo una racha de entregar trabajos muy repetidos y que por ende la calidad no era muy, muy alta, porque como que no tenía el interés, porque nada más hay copio de internet, lo pego y luego hasta yo misma ni siquiera citaba ni referenciaba la información. Y entonces la calidad de mis trabajos estaba bajando cada vez más. En cambio, con esto, como que ahora me esfuerzo más, incluso si no me interesa en absoluto lo que estoy haciendo, nada más por estar haciendo los diseños, por estarlos metiendo en LibreOffice Draw, ya nomás con eso le agarro el interés y me termino esforzando más por hacer estas actividades. Y gracias a eso, pues ahora resulta que mis trabajos son los más destacables, en este caso de mi grupo, de mi carrera. Y seguido me sucede que los profesores me dicen, veo esto y ya sé que lo hiciste tú, ¿no? Además porque solo ponerle la etiqueta de hecho por un humano, no por IA. Entonces inmediatamente se dan cuenta de que lo hice yo y eso a mí me da plusvalía porque además como que permite, es como mi sello de que autentifica de que de verdad lo hice yo, ¿no? Y que no lo plagié de otro lado, que para muchos profesores es muy difícil identificar si plagiaron o no, porque está demasiado repetida esa información. Y así con
todo el resto de cosas, desafortunadamente con mis compañeros no he logrado el mismo efecto, ¿no? Seguido he tratado pues de compartirles el uso del software libre. ¿Sí? Para algunos trabajos he querido que utilicemos Nextcloud para el trabajo colaborativo, y pues me comentan que muy bien, que muy padre, que les funciona bien y todo, y al trabajo que sigue, mandan su link de Google Docs o de Microsoft Office. Entonces realmente no, o sea, les funciona muy bien, pero pues no ven ninguna diferencia entre uno y otro, y pues prefieren seguir con su Google Docs y con su Microsoft Office. Y luego también, antes usaba CritPad, ¿no? Quise usar CritPad, pero ese sí nos llegó a dar muchos más problemas, y ya de vez en cuando ya había algún compañero decir, ay, mejor hay que pasarnos a Google Docs, ¿no? O sea, preferían usar Google Docs en lugar de la herramienta libre, pero aunque en ese caso era porque sí nos estaba dando muchos problemas. Y luego también algunos compañeros les empecé a mandar los videos que subo yo, las transmisiones del quincenal, y pues parece que todo lo que hablamos les entra por un oído y les sale por el otro, porque no sacan ninguna enseñanza de eso, ¿no? Y eso pues es un problema muy grave, porque eso demuestra lo adoctrinados que están los estudiantes con el uso de las herramientas privativas, ¿no? Y luego que en la universidad supuestamente promueve el software libre, y a la mera hora resulta que todas las computadoras tienen Windows, tienen Mac y tienen puro software privativo, ¿no? Y luego con mi profesor que nos recomienda abrir el código y luego volverlo a cerrar, pues entonces los estudiantes están demasiado adoctrinados, y esos conceptos o esas nociones de libertad, de compartir con los demás, no las tienen. Y yo hago lo posible por tratarles de enseñarles eso, pero pues no, la verdad es que no me da mucha bola, no me hace mucho caso. Mande. Te quiero interrumpir un ratito antes que se me vaya la idea, justo de lo que acabas de mencionar, que les fallaba CritPad y todo eso, ¿no? Ese también es otro problema, que por ejemplo, si falla GNU Linux, algún sistema operativo, alguna aplicación de software libre, dicen es problema del software. Pero si están en Windows y falla, ese es problema de mi máquina y compren otra. Sí, mira, sí, justo que hacen ese comentario, viene a colación porque iba a leer justo un comentario de La Observadora, una usuaria desde Mastodon que está siguiendo directamente desde ahí, está escribiendo, y puso, realmente hay una falencia enorme en el uso del software libre en las escuelas. La excusa es que los programas de la ventana son los que todos usan. Ahora después, la mayoría anda llorando por los rincones porque se acaba la licencia o porque no saben usar un software alternativo, e incluso ella sabe de personas que han tenido que cambiar su ordenador porque se les venció la licencia simplemente del Microsoft Office o del Windows 10, y el Windows 11 no es compatible con las nuevas máquinas, entonces ha tenido que comprar máquinas. Por otro lado tenemos comentarios en el chat. A ver, amigos de Linux, imaginaba que lo que se metían con el código de GPT antes de que le metías código GPT en todo lo que hacías antes de que lo dijeras. José, además, no sé si les pasa, pero yo tengo la sensación de que el software privativo me trata como un producto. Me intenta vender el uso de una herramienta en el mismo ecosistema. Me llega más publicidad dirigida, etcétera. Sí, tal cual, de eso se trata. El software propietario no solo le interesa que vos lo uses, sino que además seas parte del sistema publicitario con el que se mueve. Eso es algo real y lamentable. No hay nada peor, y yo lo he visto en alumnos míos en su momento que usaban el Microsoft, que tenían el Office abierto y que estaban redactando un documento y al costadito la publicidad. No es lógico. Y que se permita eso en un colegio es menos que lógico, pero lastimosamente parecería que para muchos docentes no lo ven mal eso. Les parece que es total normalidad, algo que la verdad es bastante nefasto, pero bueno. No tengo más preguntas por acá, no tengo más comentarios. Lo de Adobe es terrible, además las licencias son súper caras, sí, no solo Adobe, una licencia, hoy me comentaba una alumna que la licencia de
AutoCAD, creo que era que me mencionó, sí, AutoCAD, tiene que renovarla para el hijo, porque está estudiando ingeniería también y tiene que utilizar ese software, y le han dicho que costaría $1.000.000. Obviamente bajamos el app Image de FreeCAD o de LibreCAD para que pueda hacer los trabajos en su sistema operativo de las ventanas y se lo entregue con la misma licencia, entre comillas, que le pide el profesor, que debe tener alguna mordida, imagino, porque si el profesor está recomendando esa porquería con semejante número y sabiendo la situación en la que están muchos los alumnos en el país, debe ir prendido en el asunto. No sé, no quiero hablar de más, pero a veces tiendo a pensar ese tipo de cosas. Bien. Tristemente no, Ricky. No muerden nada. No muerden nada, eso es lo peor. No, ellos no. Es una cabeza dominada por el imperio. Sí, tal cual, exactamente. Bueno, aparentemente no tenemos más preguntas por ahora, no hay más comentarios. No sé si quedó algo, Mónica, que quieras comentar, si no ya acá nuestro compañero... Sí, ya rápido termino. Decime. Sí, bueno, a ver si me acuerdo, porque ya se me fue. Bueno, de lo que me acuerdo, porque si todavía me faltaba un poquito, como parte de lo que les he querido compartir a mis compañeros con el software libre, pues les mencioné cuando salió, cuando vi la noticia de Adobe, inmediatamente se las envié, y lo que me respondieron fue, qué bueno que yo lo tengo pirateado. O sea, en lugar de decir, me voy a pasar una herramienta libre, no, qué bueno que lo tengo pirateado, a ver cuánto tiempo les dura lo pirateado antes de que tengan que comprarlo ya de verdad, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, a manera de conclusión, sí, porque sí, la verdad sí se me fue la onda, ya se me olvidó qué iba a decir. A manera de conclusión voy a cerrar con que, pues sí, yo pienso que sí, las instituciones educativas tienen la obligación, ¿no?, de enseñar el software libre, porque se supone que el propósito, ¿no?, de una institución educativa, pues es enseñar, ¿no?, sobre el razonamiento, enseñar a pensar, enseñar a tener criterio, ¿sí?, enseñar sobre el pensamiento crítico. Y pues muchas veces con el software privativo, estas instituciones educativas hacen lo opuesto. Como ya dije, enseñan a evadir al pensamiento. Sí. Entonces, si de verdad queremos que nuestras instituciones educativas nos enseñen a pensar, a esforzarnos por lo que nos gusta, lo que nos interesa, ¿no?, y sobre todo a pensar por nosotros mismos, ¿sí? No que los demás piensen por nosotros, ¿no? Y ahorita con lo que mencionaban de la IA, también es un problema muy serio la IA, con la universidad, todo el mundo usa ChatGPT para todo, y también la universidad está sufriendo mucho para luchar en contra de ello. Entonces, si queremos, pues que de verdad nosotros, los jóvenes, ¿no?, se nos enseñen, y también los niños, ¿no?, las generaciones que vienen, pues se nos enseñe de verdad a razonar, a pensar, ¿no?, y a construir el futuro del cual tanto pregonan los adultos, pues hay que exigirles que nos enseñen a usar software libre, ¿no?, en lugar de software privativo, que se nos enseñe a utilizar software libre, porque solamente de esa manera se nos va a enseñar a ser libres. Muchísimas gracias por su atención. Mónica, muchísimas gracias. Como siempre, muy buena la exposición. Te cortamos en el medio, en el final, pero justo digo, como para meter un bocadillo. Vamos, sí, no tengo más acá, no hay más nada, perfecto. Voy a darle paso entonces ahora al compañero Manienflo. Ya te habilito. Ahí está, Juan, ya estás como presentador, confirmame. Sí. Un segundito. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí. Yeah. Te escuchamos, ¿eh? Sí. No, pensé que se te había caído el sistema o algo.
No, No, va a compartir voy a, pantalla. voy a compartir la pantalla y Ahí va. voy a iniciar la presentación. No veo, pero bueno, no veo la salida, pero ustedes ven ahí, sí. Sí, sí. Sí, nosotros Se ve vemos perfecto, muy bien. perfecto. Bien. No, mi presentación va a ser simplemente un resumen de mi experiencia docente. O sea, hay que tomarlo como si fuera, digamos, eso mismo, o sea, es solamente una experiencia personal. No hay ningún tipo de estudio, ni de resumen, ni de análisis, digamos, científico del tema, ¿no? O sea, simplemente, como dijo Servio, por lo menos acá me pasó esto y bueno, en Ecuador le pasó esto, bueno, acá me pasó esto a mí. Y lo primero que quisiera comentarles es un poco la realidad con que yo me encontraba. Bueno, ustedes saben que ya el año pasado dejé de la tarea porque me estoy jubilado, pero los últimos años, básicamente la realidad con que yo me encontré era la siguiente. De las 5 escuelas que tenías como docente, era el único que usaba software libre. En realidad, en una había una que, bueno, en la sala de profesores uno siempre a veces comparte un poco con los colegas, y encuentro un profesor con Ubuntu. Le digo, epa, ¿qué pasó? ¿Viste? O sea, me llamó la atención. Dije, y no era un profesor de informática. Y bueno, le pregunto, qué sé yo, dice, no, si siempre usaba, porque como era la máquina vieja, y le resultó cómodo y la estaba usando. Un profesor de filosofía. Así que me sorprendió gratamente porque la verdad que me pareció raro. Todos mis colegas, que eran varios los colegas en esa escuela de informática, todos usaban Windows. Y fue uno de los primeros escollos que tuve cuando comencé, ¿no? Porque segundo término que quiero comentar es ese. O sea, por lo menos en las escuelas de acá de Buenos Aires, siempre las planificaciones son compartidas por departamento. En general tratamos de que las mismas sean lo más homogénea posible. Y bueno, cuando yo entro, todo el mundo enseñaba básicamente los temas básicos de la escuela secundaria, por lo menos la común, la no técnica, está en un solo año de informática y, digamos, es muy, muy amplio, digamos, el temario. Pero siempre básicamente se da la parte ofimática, algo de multimedia y después la parte social. Entonces, en todas las planificaciones ponían que iban a dar Word, que iban a dar Excel, que iban a dar PowerPoint. Entonces fue la primera locura que me dije. Le dije, no, escúchame, ¿por qué tenemos que pulsar propaganda? ¿Alguno de ustedes le paga a Microsoft para que haga propaganda en sus servicios? Me dice, no, no, lo que pasa es que usamos, y bueno, sí, ustedes usen la herramienta que quieran, yo no le voy a imponer que ustedes den clase con LibreOffice, pero yo lo que enseño es procesador de texto, lo que enseño es planilla de cálculo, lo que enseño es eh, diapositivas, pero no enseño Word. Así que fue una primera discusión que más o menos se entendió y bueno, después de varios años, ya las planificaciones salían con esa corrección, entre comillas, ¿no? Pero inclusive en muchos documentos oficiales todavía se cae en ese tipo de errores. Inclusive ahí, qué sé yo, se nombra términos como geneulinos y ese tipo de cosas, pero muchas veces por ahí eh, ponen alguna palabrita del software privativo. No es una exclusividad solamente de mis colegas docentes. El otro tema que siempre pasó y pasa y últimamente fue el gran problema. Las escuelas cuando yo empecé tenían, o la mayoría, tenían sus salas de computación. Con el plan Conectar Igualdad, con la repartija de las netbooks del trabajo de 1 a 1, casi todas las salas, creo que solamente en las escuelas técnicas, fueron desapareciendo. Y solo estaban las netbooks como medio de enseñanza. Obviamente, cada escuela tenía su mundo y el gran problema era ese, que las últimas veces mis trabajos, salvo en una o dos escuelas, la mayoría de las veces mi trabajo con la práctica docente, la práctica, perdón, de informática era sí o sí
con celulares. O sea, tuve que adaptar toda mi trabajo, mi forma de manejarme con celulares, porque es la herramienta que tenían los chicos como para poder ver y trabajar sus contenidos informáticos. Ese es un gran problema que hay. Muchas netbooks se bloqueaban, es un clásico, y no en las escuelas, si bien hay un encargado, no, no tenías el resultado que tendría que ser, se bloquea y al rato tenés bloqueado, no, esto era casi una cosa muy rara que tengas esa posibilidad de que la netbook esté disponible eh, al momento. Cosa que me pasaba que, bueno, justamente con esto de usar la netbook mía, yo tuve la oportunidad de poder comprarme en su momento un proyector y bueno, de hecho, hay una cosa que me pasó, yo haciendo la presentación de un tema o de explicación de cómo funciona una cosa, este, salgo a la pantalla y entro en la terminal y hago un par de comandos en la terminal y uno al fondo me dice, uy, profe, alto hacker es. Le digo, no, pibe, para ser hacker se necesita mucho más tiempo y esto es simplemente una herramienta que estoy usando y nada más. Pero claro, quedan mucho en el imaginario de los chicos de que uno usa la terminal y ya es un hack. Y si bien sirve como para engancharlo y para que se metan en el tema, a veces es un poco el término, esto es muy difícil para mí, no lo puedo usar. Yo los últimos años, sí o sí, para dar clases, daba con mi netbook de Wayra, así que era mi característica. Después una aclaración que ahí no sé si comentó, ¿cómo es? Servio, e inclusive Ricky también comentaste, que justamente mm, la preparación o digamos, el entrenamiento para los docentes están existiendo. Por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires hay un organismo que es el que da apoyo a los docentes a través de cursos, donde hacen cursos, en general de cómo usar LibreOffice, cómo usar eh, por ahí alguna herramienta multimedial. O sea, hay cursos para docentes para ese tipo de cosas, pero muy poca gente se anota, muy poca gente se mete a usar. Así que dentro de todo hay algunas herramientas, por lo menos cuando yo estaba, ahora no sé, porque ahora como no hay plata, no creo que haya mucha posibilidad. Así que bueno, lo que sí coincido con Ricky, que las primeras partes del del plan Conectar Igualdad, cayeron las netbooks así como si fuera un sopetón y bueno, eso fue un gran problema. En principio el problema, por lo menos en provincia de Buenos Aires, no sé en otras partes, es que las netbooks fueron dando por año. O sea, cuando llegaban a cuarto año, las netbooks que tenían los chicos ya o estaban rotas, o estaban bloqueadas, y bueno, era todo un trastorno para el uso. Y informática en Buenos Aires está en cuarto año. Así que tenían que haber tenido su entrega justo en ese año para ellas o el año anterior, pero eso era un gran problema que tenía el plan. Primero porque no tenías eh, un buen proceso de desbloqueo. Y el otro gran problema que yo vi en cuanto a mi uso, tarea diaria, es que hay un cargo que tienen casi todas las escuelas, la mayoría de las escuelas secundarias por lo menos, es el encargado de medio apoyo técnico pedagógico. Ahí generalmente hay personas en cada una de las áreas de la orientación de la escuela, pero siempre tienen uno que es de informática. Y, o casualidad, el docente de informática, que es supuestamente el que sabe más que todos los docentes, solo usa Windows. No le gusta Guaira, no sabe Guaira, o sea, era un gran escollo para mí. O sea, la mayoría de las veces iba yo y me hacía las cosas yo, porque lamentablemente no tenía ese acompañamiento. Es un gran problema. Generalmente lo que toman esos cargos son técnicos, entonces, y los técnicos, como saben, usan solo Windows.
Así que esa fue la experiencia en cuanto a la realidad docente. Ahora vamos a pasar a lo que es la experiencia con los chicos. Como yo no daba clase en técnica y daba, digamos, mis temas eran bastante más básicos, nunca tuve problema de usar software libre, nunca. Usaba el paquete ofimático, ¿sí? Así que ligeramente con LibreOffice me sobraba para los temas que yo veía. La parte más compleja, que es la parte de la aprendizaje de cálculo, no había ningún tipo de problema. De hecho, no nos generaba ningún tipo de conflicto. Inclusive yo le mostraba, la trataba de mostrar, porque la crítica es, pero nadie usa LibreOffice, ¿cómo vamos a hacer para trabajar? Yo decía, miren chicos, si ustedes pueden dominar o manejarse cómodamente con el LibreOffice, les puedo asegurar que agarran un Excel y no lo van a llevar más de media hora de poder dominarlo. Así que eso es una falacia de que si uno enseña con paquetes libres, después no tiene posibilidad de usar en el campo, digamos, profesional. ¿Por qué? Las incompatibilidades, por ejemplo, de Calc en la parte real de su uso, y tiene que ser funciones muy nuevas, funciones muy complejas, que realmente muy poca gente lo usa en su trabajo. Coincido que algunos trabajos sí funciona, inclusive he visto algunas, va a ir cambiando en función de la versión, ¿no? Pero creo que tenía alguna incompatibilidad con la parte por ejemplo, en Writer, con el tema de la imagen que uno ponía en un encabezado, en un encabezado de pie de página. O sea, pequeñas cosas que no tenían, que rompían, digamos, y uno tenía que compartir ese documento con otra persona que uno usara LibreOffice. Pero para mí no hay problema con ese tipo de paquetes. Me equivoqué a escribirlo acá. Scriptad es con Y. Con CryptUp es una herramienta que la descubrí hace poco, en su momento, en los últimos años, y la verdad que era, si bien no dábamos el uso, como dice Mónica, digamos, intensivo, pero una herramienta muy divertida para los chicos. Como yo tenía el proyector, realmente usaba una diapositiva compartida y cada uno ponía, por ejemplo, sus características o sus gustos, y más o menos trataba de comentar lo que es usar un documento compartido, ¿no? Que no borremos al otro, que no lo, que no lo pisemos. Y bueno, al principio fue una diversión, y después, como es una herramienta que se puede entrar en anónimo, bueno, empezaron con las pavadas que hacen los chicos. Y ahí lo cortaba, ¿no? Pero era una herramienta que me gustaba mucho, porque la inmediatez de la imagen y el hecho de que ellos iban modificando y se veía por la pantalla las modificaciones que hacían, bueno, era un atractivo interesante, es una actividad que les gustaba mucho. Y con página web, el problema de la página web, que dentro de todo, primero les mostraba con un texto sencillo, sin usar ningún tipo de herramientas complicadas. Opté por WordPress en el sentido, en el uso de WordPress de .com, ¿no? Que lo último, WordPress estaba poniendo la parte gratis a lo último de todo, para encontrarla era un poco un chino, pero lo encontrábamos. Y una vez que te daban, digamos, te metían en la herramienta, no generaba ningún tipo de problemas, una herramienta realmente sencilla para los chicos, una página web elemental, ¿no? Sin ningún tipo de plugin y ese tipo de cosas, porque claro, la versión gratis no tiene ese tipo de cosas. Pero los chicos que les gustaba escribir, en algunos continuaban después del curso trabajando o completando su página web. En la parte de manejo de imágenes usaba cualquier tipo de herramientas de las que muestro acá. Cuando veía que un chico tenía algún tipo de, digamos, capacidad de dibujar,
en el papel bien, sí o sí lo mandaba a que se usara Krita y que empezaba a embeberse con esa herramienta, porque la verdad que es una herramienta muy potente, y más para la gente que sabe dibujar y que sabe manejar bien la imagen. Con GIMP hacíamos cosas básicas como sacarle el fondo, recortar, cosas básicas. Y la verdad que no hubo ningún tipo de problema. Así que para mí estas herramientas no me generaron ningún tipo de problemas. Usé todas herramientas libres y lamentablemente no. Ese es el otro gran problema que tiene el trabajo docente con el software libre, ¿no? Vamos a ver los temas que pude desarrollar sin ningún problema: ofimática, página web, imágenes y videos. ¿Qué no pude usar con software libre? Las cosas que no pudimos usar por software libre, primero voy a poner las herramientas que desgraciadamente como docente necesitamos, que es el mail institucional y el espacio institucional que nos dan a través de la provincia en forma oficial. La provincia de Buenos Aires tiene un convenio con Google, así que si bien el dominio del mail es .abc.gov.ar, en realidad es un Gmail. Y eso es una cuenta que no podemos no usarla porque se la generan automáticamente. Es una imposición que ya viene hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y después hay otra cosa que obviamente no podía, por el tiempo que yo tenía en mis clases y el tiempo que yo estaba en la escuela. Mis horas eran por escuela 2 módulos, así que no era que estaba una semana, un día entero en la escuela, así que no me daba un poco la posibilidad de ofrecer otro tipo de cosas, como por ejemplo las clases registradas a través de Classroom, porque era lo que usaban todos los docentes, y más con la pandemia fue digamos, fue casi una, algo demasiado común. Otra cosa que también usé, porque lo usaban algunos docentes, es la evaluación online. Esto más por el tema de engancharlos, para que puedan ver cómo se puede adquirir conocimientos también a través del juego, ¿no? Y el otro tema es la comunicación. La comunicación, más en la pandemia, todo el mundo usaba WhatsApp. Lamentablemente, el WhatsApp es un clásico, y no olvidemos que las telefónicas y las compañías, te ves que le dan algún tipo de el WhatsApp le debe estar pagando algo porque te dan gratis en el paquete básico, o sea que el chico no tenía por ahí datos, pero tenía WhatsApp. Y Telegram lo impuse yo, en todas mis escuelas impuse el uso de Telegram, si bien no es libre el servidor, por lo menos el la app sí es libre. Eso es un poco las cosas que se me complicaron a mí con el tema del software libre. No solo la parte de docente, sino también la parte de comunicación. Y por último, quería comentarles algo que, bueno, yo cuando pensé la charla quería, bueno, no solo tirarle malas ondas en el sentido de que es fácil, es difícil. Vieron que empecé que era casi el único profesor que usaba ese tipo de herramientas. Tengo unas cositas como para dejarlo un poquito más de ánimo, digo. Tengo 2 hechos destacados que me pasó con exalumnos o alumnos que me gustaría comentarles. El primero de ellos es un alumno que cuando empecé a hacer a usar, hace poco empecé a tener la cuenta de LinkedIn y vi que había un alumno que yo lo había tenido,
en cuarto año en el 2015. Le mando un mensaje por LinkedIn, le digo, mirá, vos estuviste en la media 3, en tal fecha. Me dice, sí, profe, sí, usted es el fundamentalista que en todas las clases venía con el software libre. Cuando me pone ese comentario dije, uy, qué mangada. Encima o sea, yo pensé que era la persona que imponía el software libre. Entonces le comento, le digo, uy, perdón que te haya generado un problema con el software libre. Le digo, no pensé que hubiese sido tan fuerte mi refuerzo del software libre. Me dice, no, profe, no, al contrario. Me dice, creo que usted me presentó esta opción del software libre y gracias a eso, el otro día tenía una netbook que ya se me había quedado viejo, que el Windows no andaba ni para atrás ni para adelante. Así que me acordé de usted y empecé a probar con Ubuntu y la verdad que recuperé mi netbook y estoy ahora funcionalmente usando. El pibe terminó la secundaria hace mucho y se recibió hace poco de profesor de historia y está haciendo una diplomatura en historia. Así que, por lo menos para mí, me pareció interesante. Y a veces cuando uno dice cosas o hace cosas, no toma en cuenta que a algunos le cae bien la ficha del software libre. Al principio me costó porque dije, el fundamentalista del software libre. Y por último, una alumna en el profesorado, tuve 6 años como profesor en el profesorado, tiene un alumno que era arquitecta y estaba empezando el profesorado de física, y me hace un comentario, mirá, yo para trabajar, qué sé yo, necesito usar AutoCAD, pero la verdad que no quiero pagar la licencia, qué sé yo, y solamente quiero ver los planos y llevarlos en el pendrive, me dice, a lo sumo tocar algo y después llevarlo para que me impriman. ¿Tenés algún programa que me recomiendes que no sea tan caro como el AutoCAD? Le digo, mira, probá el FreeCAD, le digo, que es software libre así. No creo que tengas problemas. La piba se quedó recontento y la verdad que me agradeció que le di la recomendación. Y muchas veces, es una chica grande y le digo, pasó, como yo, como mi profesora, ¿no? Pasamos todos los 4 años sin que nadie nos nombre el software libre en nuestra formación y después a lo último nos recomiendan ese tipo de... La verdad que es una alegría para mí que la chica siga usando. Después yo como directivo me la crucé, ya se había recibido profesora y la verdad que seguía contenta con el uso del programa y muchas veces no necesita tampoco una herramienta súper específica como AutoCAD, porque para cosas básicas, con que interprete el archivo y que la pueda modificar en las cosas básicas, es la solución. Así que si esa chica hubiese empezado a enseñarle con el FreeCAD o algo así, no hubiese tenido necesidad de comprar ninguna licencia. Bueno, chicos, esto más o menos es mi pequeña participación. Espero que haya sido claro. Juan, ha sido perfecto. La verdad que siempre es muy interesante, muy enriquecedor, más viniendo de alguien que es docente, obviamente, que pueda explicar y mostrar desde dónde hace su experiencia, desde dónde transmite el conocimiento. Yo, como dije al principio, puedo hablar desde mi posición como estudiante, si bien enseño hace mucho tiempo el software libre, a mí me pasa, y de hecho lo estoy viendo en este momento, que estoy terminando también estudios, que es muy difícil explicarle a los docentes que no se usa o que no usa software libre. Y de hecho el gran problema que tengo hoy peleando es esto, porque parte con motivo de la pandemia y de algo que se generó en el proyecto educativo argentino, es que como todo el mundo tiene teléfono, bueno, mucho se puede enseñar a través del teléfono y tengo un docente que quiere enseñar a usar plantilla de cálculo usando el teléfono, una cosa que es abominable desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido, pero bueno, hoy justo
estaba con ustedes y me llega el mensaje, necesito los trabajos de la plantilla de la Liga de la Justicia, porque aparte esta cosa me enferma mucho, de mente adoctrinada, en donde enseña a hacer un balance utilizando a los superhéroes de la Liga de la Justicia, y somos todas personas grandes, yo tengo 50 años, o sea, a mí venir con ese tipo de pavadas me parece innecesario, pero bueno. Más allá de eso, creo que sí, como dije al principio, necesitamos mucha más interacción, mucha más capacitación sobre los docentes, y no importa incluso qué tipo de software libre se use, lo aclaro porque si bien yo puedo usar Triskel, Parábola, Hipérbola o cualquier sistema libre, se entiende que por una cuestión de hardware y demás no siempre va a estar disponible eso. La salida de utilizar Wayra, de utilizar Debian, de utilizar sistemas, si se quieren, open source, implica también que se pueden utilizar dentro del mismo software libre y que permita, por lo menos, enmarcar el conocimiento y llevar esto que es la capacidad de compartir los contenidos, de generar el pensamiento crítico, como lo explicaron bien ustedes, y que cada uno tome su propio camino, su propia libertad hacia donde quiere ir. Si simplemente proyectamos una educación estanco en donde tenés que usar esta herramienta, esta o esta, que son las que usa el mercado, y no vamos a tener creatividad, sino vamos a tener buenos usuarios, buenos comparadores, pero no creadores. Y creo que el mundo necesita mucho más creadores. Y en ese sentido es donde el software libre sí redobla la apuesta. Argentina, tenemos la ventaja, tal vez, y no sé si es en otros países ocurre lo mismo. Acá hay mucho software libre, hay muy buen emplazamiento en casi todo el territorio, buenas ideas. Falta continuidad a veces política. Misiones es un ejemplo. Hace poco el gobierno de Misiones tomó la determinación, y va mi saludo y mi abrazo a la gente de Gomis, de que por fin todo lo que es el servicio público va a utilizar software libre, de la mano de ese software, que además ellos pusieron el repositorio a disposición de cualquier estadio, cualquier provincia. Después hay otra cosa muy buena que surgió, que es en la provincia de Santa Fe, que también tiene la ley de software libre, aunque no se cumple del todo, y me encantaría que se cumpliese del todo. Ellos tienen la tecnicatura del software libre a través de la Universidad del Litoral. Qué importante sería que se siga adelante con ese proyecto y que realmente toda la provincia lo lleve adelante. Bueno, en Buenos Aires y en el continente con Guaira, en la provincia creo que es de Chubut también, que tienen una ley de software libre, que también sería muy bueno que se utilice más a menudo. Pero claro, muchas de estas cosas son a veces difíciles, y más allá de lo que uno le gustaría, como esta cosa perceptible, hay que entender que no siempre se puede contar con herramientas 100% libre. Lo digo porque lo tengo, por ejemplo, acá el compañero Compartiendo Libertad, que yo entiendo desde la posición que habla. Yo milito y soy activista de usar un software 100% libre cada vez que haya posibilidades, pero hay que entender que cuando uno está en un estado y hace compras para todo el estado, no siempre puede estar pidiéndole al que va a comprar o al que hace la licitación, che, entra no, y fíjate y comprame y esto y lo otro, porque se haría imposible la compra. Entonces sí hay que utilizar ciertos criterios. Bueno, necesitamos que un ordenador tenga esto, y que sea compatible mínimamente con este software. Entonces de esa manera se puede tener un software acorde que sea libre. Después podemos discutir si queremos más libre, menos libre, es otra historia. No entra en esta discusión. Cuanto más libre siempre va a ser mejor. Pero si mínimamente no logramos que todos los colegios y las universidades empiecen a usar el software, aunque sea como puerta de entrada del open source, para así migrar definitivamente a un libre, y seguimos perdiendo la batalla. Si nos sentamos todo el día a discutir entre nosotros, porque mi distribución es más libre, porque aquella es más libre, o porque busca acá la información, perdemos tiempo, nos desgastamos, no tiene mucho sentido esa discusión. Esa discusión es para un café, tranquilo, entre nosotros, pero no es en el afuera. En el afuera creo que es mucho más importante, tenemos esta herramienta, tenemos esta, usémosla, tenemos este software, me parece fundamental. Clementina en Argentina, a mí me parece un grupo realmente
que es para docentes, que es excelente. Yo suelo entrar, ir, venir, a veces me enrosco mucho con algunas conversaciones porque me gustaría que el docente entendiese que uno no es simplemente, como lo mal llaman, un talibán o un purista. No, se trata de que queremos que se pongan o se tengan en cuenta las mismas horas de software libre que del software propietario, que dejen de hacer tal vez tanta propaganda y tanto uso y abuso del software propietario, si en definitiva ninguno gana nada desde ese lugar. Y el software libre es software libre, y cada uno de nosotros podemos desde nuestro lugar crear o aportar un granito de arena. Como digo siempre, un granito de arena en la nada es nada, pero 1.000.000 de granitos de arenas en un desierto, y de esa es la forma, me parece, que también tenemos que verlo en cuanto a la educación. Mucho más no puedo aportar. Sí. A mí me parece que hay que trabajar mucho el tema de la educación, como en otras áreas, ¿no? Ya iremos viendo de acuerdo a los comentarios que van surgiendo en lo largo de estos quincenales que vamos haciendo, el cual invitamos a sumarse a otros compañeros. Hay otras charlas que vendrán dentro de poco. Esta semana sacaremos incluso a través de la red social algún otro tema que vaya, que de paso tiro algo como para ir pensándolo, y aquellos que se animen. Creo que esta cosa que a veces hacemos dentro de las comunidades de software libre y de los diferentes espacios en donde está el software libre, de querer vivir en una burbuja y decir, che, de política en el software libre no se habla, dejémonos de hinchar las pelotas, perdón que lo diga así, pero a ver si de una vez entendemos que la tecnología no es neutral. Y no importa, no hablamos de derecha, de izquierda, de partidos en particular, sino de la inserción de la política en el software libre. Y creo que ese es un tema que hay que hablarlo mucho. Necesitamos, ¿sí?, que actores, que activistas, ¿sí?, de software libre, personas capacitadas, que lo hay y muchísimas, también empiecen a estar en espacios políticos, en por lo menos acercarse, dar su opinión, compartir, porque si no, siempre se hace lobby gratuito. Los propietarios hacen lobby gratuitamente, porque ninguno de nosotros está sentado ahí para discutir qué software se puede implementar o qué no, o por qué un Estado tendría que pensar más en su independencia tecnológica, en su soberanía tecnológica, y no como vi hace poco que alguien dijo, Google nos va a bajar ahora el método de estudio para Argentina porque va a ser mejor. Madre mía, eso habla de la ignorancia del político que está ahí, sentado ahí, cobrando un sueldazo, pero bueno. Es así. Acá tenemos un compañero que nos escribe a través del chat: la política está presente en todos los aspectos de la vida, tal cual. Incluso cuando se dice que hay que hacer política, se está haciendo política. Es la falacia de siempre, tal cual, coincido perfectamente. Cuando alguien te dice, de política no hablo porque yo no entiendo nada, a mí la política no me interesa. Hablo. Sépalo, señor, usted es de derecha, sépalo, claro. Aunque usted diga que no, usted tiene un pensamiento de derecha o de extrema derecha tal vez, porque cuando empezamos a hablar un poquitito, va a ver que está más cerca de las extremas derechas que de la derecha. Siempre digo lo mismo, ¿no? En nuestros espacios del Club de Software Libre siempre tuvimos la posibilidad de tener gente de todo tipo de pensamiento. Siempre se debatió, se habló y se habla de política, más allá de la bandería política que cada uno cargue, porque creemos que es importante, porque el fin es el software libre. Entonces, más allá de quién administre, quién gobierne, lo importante es que esté presente el software libre. Entonces, creo que en eso hay que siempre hacer hincapié. Y es una conversación que creo que tenemos que empezar también a plasmar o a preguntarnos. Y ¿por qué no? Tal vez traigamos a algún político que se anime, Capaz que hay alguno que se anime a subir a la sala y nos comente qué les parece o cómo ven ellos. Creo que para mí eso sería algo muy bueno. Bueno, amigos. ¿Y se conocen? ¿Y si conocen? Sí, conocen. La primera pregunta es, ¿conoces?
Bueno, eso es algo que pasa muy a menudo. Me pasó hace unos años cuando me invitaron desde el Ministerio de Educación, porque aunque no lo crean, esta carita alguna vez fue al Ministerio de Educación, que lo llamaban para coordinar el área de software libre dentro del Ministerio de Educación. Y quien me entrevista a mí, luego de tenerme unos 50 minutos haciéndome preguntas y demás, ¿sí? La supuesta jefa de personal, me dice, le hago una pregunta, ¿qué es el software libre? Y ya dije, ¿cómo puede ser que esté pensando en contratarme sin saber siquiera cuál va a ser mi función o de qué voy a trabajar? Pero bueno, son cosas que pasan. Ahí esos puestos están mal ubicados. Ahí es donde la política está trabajando mal y tal vez en ese tipo de puestos necesitemos también que compañeros activistas estén dando la batalla, porque si no, como dije antes, son ellos quienes hacen lobby por estas corporaciones. Amigos, la verdad que ha sido una linda tarde, ha sido un lindo encuentro, creo que hemos tenido unas disertaciones muy, muy apropiadas. He visto algunos comentarios, hemos tenido picos casi de 30 personas, en este momento tenemos 12, así que para mí está más que bien, es satisfactorio, no sé ustedes cómo lo han visto. Estoy buscando a ver si hay algún mensaje que haya quedado en el chat ahí colgado. Creo que no. Creo que he cumplido con la mayoría de los que me parecían, no sé si más relevantes. Lo que pasa es que a veces leer todos se me complica un poco porque caen fuera del contexto y una cosa que nos pasa a veces que nos mordemos para hablar y capaz que interrumpimos al otro y terminamos cortando el directo. Y no es la idea. Así que bueno. Amigo de Lino, sí, o sea, la parte política es algo importante en todos los ámbitos de la vida y por eso, sí, tal cual. Yo creo que sí, creo que hay, en Argentina en este momento, en el mundo, creo que la política está mal vista y es culpa propiamente nuestra. Cuando digo nuestra es para que nos hagamos cargo de todos los ciudadanos. Hemos perdido el derecho de ciudadanía, hemos dejado en manos de otro, diciendo la frase, yo no entiendo de política, que se encargue el político. Y después no te quejes entonces, si después te falta la comida, si después no podés viajar porque la economía anda mal, no te quejes, porque básicamente es culpa tuya. Te está dejando llevar por un camino que no corresponde. La lógica sería que cada uno de nosotros mínimamente nos interioricemos de lo que es el ámbito civil, el ámbito político, y cuando hay que quejarse, hacer el reclamo pertinente. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la otra charla que tenga que ver más con la política. No quiero salir y empezar a generar política, ¿cómo es? Picante por aquí, antes de que llegue la otra charla. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, si les parece bien, nos retiramos. Si están de acuerdo, no sé, Mónica, si tenés algo más para agregar, que quieras. No, es todo. Bien, fantástico. Manienflo. De 10, no hay problema. Muy bien. Amigos, entonces ha sido un gusto, espero que le hayan pasado bien ustedes, igual que nosotros lo hemos pasado acá. Que nos dejen sus dudas, sus preguntas, lo que crean pertinente dentro de los comentarios del video. Y recuerden que otra forma de colaborar es compartiendo este video con todos sus amigos, seres queridos, no sé, con los conocidos, el vecino, el amante. Pásenlo, compártanlo, de esa manera, ¿sí? Llegamos a muchos lados y más personas por lo menos se pueden enterar un poquito de qué está haciendo el software libre en este caso o en este tema dentro de la educación. Sin más que decir, les mando un abrazo a todos, pásenla bien, cuídense y nos vemos en 15 días aproximadamente. Chau, chau. Bye, chao.